¿Cómo vivimos hoy? ¿Cómo sentimos? 11 millones de personas atrapadas en el epicentro del virus no pueden salir. La vida no será como la conocemos, tampoco será como la imaginamos. Y ordene lo antes posible la cuarentena de casos sospechosos. ¿Somos los creadores de la tecnología o ella nos está creando? Soy Joana Prieto y en un mundo digital y de convergencias necesitamos descifrar las claves para vivir humanamente. Un podcast. Hola amigos y amigas de Humanamente, yo soy Joana Prieto y hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast y de los contenidos de esta segunda temporada del futuro del trabajo. En esta oportunidad les tengo una súper invitada especial, experta en temas de trabajo flexible y en las nuevas modalidades de trabajo que nos supone esta, entre comillas, nueva normalidad o futuro en el que ya estamos, que estamos construyendo, estamos co-creando y estamos en la dinámica de seguir encontrando un mejor lugar para los seres humanos en este planeta. Así que bienvenidos todas y todas. Le doy también la bienvenida a mi invitada súper especial hoy, Adriana González. Adriana González es la CEO de Mercer para la región andina, Caribe y Centroamérica. Líder mundial en consultoría con más de 115 filiales en todo el mundo, posicionándose como una de las empresas con más trayectoria en recursos humanos y planeación estratégica. Es reconocida por ser una líder en estrategias de gestión de talento humano y modelos de trabajo para el futuro. Y va a estar aquí acompañándonos para hablar del trabajo flexible, las nuevas formas de trabajo que hay hoy en la dinámica después del COVID o durante el COVID, o mejor, del futuro. A raíz del cierre de escuelas, de lugares de trabajo y de las tantas preocupaciones por la salud de las familias provocadas por este COVID-19, empleados y empleadores se han visto obligados a experimentar nuevas formas de trabajo flexible, la mayoría de ellas. Continuando con nuestra serie sobre el futuro del trabajo, Humanamente va a estar entonces hoy conversando sobre estos retos que suponen no solamente para las empresas, sino sobre todo también para los colaboradores, las culturas y por supuesto también el liderazgo. Temas del humanismo digital. Vamos entonces, Adriana, a comenzar este episodio dándote la bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Pues Joana, muchas gracias a ti por invitarme a este trabajo. Este tema me apasiona, entonces es una dicha poder conversar contigo esta tarde. Genial, genial. Además, porque, bueno, tu experiencia es impresionante durante ya varios años en todo este tema de los recursos humanos y sobre todo ahora en pandemia, esta nueva como, ¿no? Como además rápida reinvención, reseteo, si se puede también decir, de los esquemas laborales, ¿no? Esto ha sido toda una evolución literal, algo que leía de los contenidos de Mercer que me gusta mucho y tiene que ver es cómo hemos como ido migrando de a poco de lo que empezó siendo un producto digital, luego pasa a ser como digitalización de procesos en las compañías, entonces de transformación de modelos de negocios digitales y nuevas formas de trabajo digital. Esa secuencia me ha gustado muchísimo porque creo que en esa misma tónica las organizaciones han ido como, ¿no? Entendiendo su lugar en el futuro, donde definitivamente lo digital llegó para quedarse, ¿no? Entonces, este gran acelerador para el mundo laboral es como un antes y un después, sin duda, y esto todo en el curso de un año. Mercer habla de reaccionar en una primera instancia y luego en este regreso del trabajo, ¿con qué es lo que nos estamos encontrando, Ariana? ¿Qué es este regreso a los lugares de trabajo? ¿Con qué nuevas formas de trabajo nos estamos encontrando y cómo lo están enfrentando las organizaciones? Me gusta mucho como lo llama Mercer también, ¿no? The New Shape of Work. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que este nuevo normal que nos trajo la pandemia, que necesitamos estar súper listos para reaccionar, retornar y reinventarnos. Y ese es, digamos, el modelo general que nosotros hemos trabajado alrededor
nueva forma del trabajo, porque lo que nos hemos encontrado es que volvemos a lugares de trabajo que ya no eran lo que pensábamos que eran, volvemos a modelos de trabajo que ya están, digamos que mandados a ser repensados. Cuando pensábamos en el lugar de trabajo, pues uno solamente se imaginaba la oficina y realmente una pandemia nos demostró que en cuestión de días pudimos redefinir la forma de reorganizarnos y esto también nos llevó a repensar los procesos que teníamos en las organizaciones, cómo manejábamos las estructuras, cómo manejábamos la colaboración y nos trae a un mundo en donde esa infraestructura que veníamos tratando de implementar en el tiempo, cuando hablábamos de tecnología, pues la teníamos que empezar a usar de verdad, no solamente era una tendencia de instalar nuevas herramientas tecnológicas en una organización, sino habilitar a todas las personas de una organización, y digo todas, no dejarlo para ciertas jerarquías o para ciertos grupos de trabajo o para que los de innovación trabajaran con cierta infraestructura tecnológica, sino abrirlo a todas las personas de la organización para que pudieran interactuar en un mundo virtual que pues, nos obligó una pandemia, pero lo que sí nos está diciendo el mundo es que esto no va a cambiar y que seguramente volveremos a un lugar de trabajo que va a ser más híbrido, que ya no va a ser el mismo lugar de trabajo que teníamos antes por muchas razones. La primera, pues evidentemente, y no sé si han oído, dicen que hay 205 patógenos parecidos al COVID que en cualquier momento se pueden volver una pandemia. Entonces, primera cifra que nos lleva a repensar el tema de tenemos que tener una resiliencia ante lo que viene de ahora en adelante en términos de salud. La segunda cosa, que además creemos que es nueva, pero no es nueva, de trabajo adaptativo se hablaba hace muchísimo tiempo como una consecuencia de una tendencia social. Hay una estadística súper interesante que nos habla del envejecimiento de la población y ya veníamos hablando de la flexibilidad como una forma de manejar ese envejecimiento de la población y la transición que debíamos manejar en ese mundo de estar totalmente activos a empezar, digamos, a trabajar de una forma mucho más tranquila, evitando perder pues tanto el compromiso de los empleados. Eh, para darte un dato, en el 2050 estamos esperando que el 25% de la población tenga más de 60 años. Esto es mucho más de lo que se tenía como estadística a mediados del siglo XX. Son 14 años más de esperanza de vida y esto implica que entre más vivamos, pues seguramente vamos a querer tener muchos más años activos desde la perspectiva laboral. Además, porque sabemos que, digamos que todos los planes de ahorro para la jubilación no son los suficientes y las personas van a querer trabajar y estar activos mucho más años para poder cubrir todas sus necesidades de salud y bienestar en el tiempo. Si le sumamos a esto que en términos de la economía del cuidado, muchas de las personas que deben estar encargadas de un familiar o deben estar encargadas de algún tema de cuidado en casa, pues están empleadas, la flexibilidad empezaba a verse como una solución a esta problemática humana, más allá de la problemática que tenemos en las organizaciones. Y muchas compañías ya empezaban a tener ciertos modelos de flexibilidad, digámoslo, de una forma más embrionaria. En Colombia yo veía muchas organizaciones que hablaban de diferentes jornadas laborales, entonces habían madres que entraban mucho más temprano y salían más temprano, personas que tenían necesidad de pronto de estar más en la mañana en casa, entonces entraban un poquito más tarde. La verdad es que esa es una de las dimensiones de las tantas que tiene la flexibilidad y cuando ya lo vemos en un modelo, digamos, completo, pues ya no solamente estamos hablando del dónde trabajo y en el momento que trabajo, sino también estamos hablando de cómo se entrega el trabajo, cómo podemos optimizar esta tecnología que hoy en día pues tenemos a disposición para que las tareas operativas sean mucho más rápidas y se las podamos entregar o a la inteligencia artificial o a la automatización y cómo aprovechamos a la gente para hacer cosas de mayor valor, cómo se entrega el trabajo, si puede ser de manera remota o tienes que entregarlo en un lugar en específico, si necesitas un tema de tener diferentes tipos de empleados, y ahí vamos al tema que últimamente está muy discutido en Colombia y es la regulación, y es finalmente si tenemos un tema de freelance o si tenemos un tema de personal que trabaja medio tiempo o si tenemos gente que trabaja por horas y cómo logramos también que estas personas tengan un marco de bienestar. Entonces, para resumir todo lo que te acabo de decir, la flexibilidad tiene tanto de
largo como de ancho, y la verdad es que tenemos que empezar a pensar un poco diferente y salirnos de simplemente pensar que es dónde trabajo y en qué momento trabajo. Ari, qué interesante y sobre todo parto de lo último que dijiste, porque diera la impresión un poco que este discurso, por decirlo así, del trabajo flexible, de las nuevas formas de trabajo que supone la economía digital, se estaba quedando como en eso, en un discurso y que le estaba costando a las organizaciones realmente llevarlos a la práctica y que todo este aceleramiento que hemos vivido el último año, pues fue como ya estrellado, ¿no? O sea, o sí o tocó y todo ha sido como un poco también reinventémonos sobre la marcha, miremos qué puede estar funcionando y qué no puede estar funcionando. Pero en este punto de la flexibilidad que tú hablas de muchas cosas de una manera mucho más sistémica, ¿no? Incluso escuchándote desde el tema de, oiga, ahora como que el bienestar de los empleados sí que es importante, la gente primero, de cómo también pasamos a tener personas saludables, no importa en el lugar de trabajo en el que se encuentre, el horario que escoja, sino también negocios saludables, ¿no? Que realmente esto esté en la cultura, esté en el liderazgo, esté en todo lado. Pero seguramente, Adriana, esto le está quedando muy difícil a muchas organizaciones, a muchas pymes, porque sí, no lo decían, todo el mundo hablaba de ello, pero al final cuando nos tocó ponerlo en la práctica fue realmente muy complejo. ¿Qué criterios hoy están determinando, por ejemplo, que un puesto sea flexible o no? ¿Quién puede usar la flexibilidad en estas nuevas modalidades de trabajo? ¿Existe algún, no sé, algunos criterios, alguna herramienta para poder medir cómo podrían las empresas empezar a trabajar esto ya seriamente? Pues mira que en esta experiencia de pandemia hemos venido trabajando con muchas organizaciones en entender qué tan flexibles pueden llegar a ser. Y tan flexibles desde el cargo en particular, porque no necesariamente todos los cargos son susceptibles a ser flexibilizados. Y eso es importante porque creo que todos vimos que algunas industrias y algunas compañías fueron determinadas como de importancia vital y digamos que críticas para el desarrollo de, pues, de la economía de un país, todo lo que tenía que ver con consumo, salud y demás. Pues no podíamos mandar y flexibilizar esas posiciones porque era imposible mandarlas a la casa, ¿no? Algunas de las cosas que empezamos a definir es cuáles son esos criterios que uno debería tener en cuenta cuando va a definir si una posición puede estar virtualizada o puede estar en teletrabajo o no. Y pues lo que nosotros hacemos desde Mercer es aplicar un índice de flexibilidad que toma en cuenta diferentes temas. Lo primero es cómo se hace el trabajo, qué tipo de herramientas usas, qué tipo de infraestructura necesitas para hacer el trabajo. ¿Qué tanta interacción necesitas? ¿Puedes simplemente interactuar de manera digital o virtual para poder hacer tu trabajo o necesitas espacios en donde haya co-creación? Y la verdad es que nos dimos cuenta que hay muchos de los puestos de trabajo que podrían hacer algunas tareas más operativas de manera virtual o de manera remota, pero hay cosas que tienen que ver con la creación, que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con las definiciones de equipo para resolver problemas de estrategia un poco más complejos y de futuro, que quizás necesitan cierta interacción. Entonces aquí empezamos a jugar en aquellos puestos que no pueden ser flexibilizados por nada porque hacen parte de una operación, una planta, un manejo de una máquina que no se puede llevar a otro lugar de trabajo, aquellos que pueden manejar un tema más híbrido en donde pueden tener algunos días y algunas rutinas que pueden hacer de una forma más remota y otros días pues más presencial, de manera que no tengamos que tener una presencialidad total, y pues aquellos que realmente pueden hacerlo todo de una forma remota. ¿Qué hay que tener en cuenta en eso? Pues la forma como se entregan los resultados, qué tanto se mide el proceso, qué tanto se mide el resultado, cómo es la cultura de la organización en función del riesgo, si somos muy controladores o si tenemos unos espacios de empoderamiento para los empleados para que tomen decisiones en el día a día, porque al final del día ahí necesitamos que las organizaciones sean ágiles y flexibles, porque si bien decías tú, estamos buscando el bienestar del empleado, pues necesitamos empresas que estén generando los resultados correctos.
y realmente necesitamos métricas claras para medir el desempeño y necesitamos saber realmente cómo acompañamos a esos empleados en el tiempo. Entonces, ¿qué se mide? Pues se mira una posición en función de estos criterios que acabo de mencionar. Eso es como un ecualizador que uno va mirando, bueno, este puede responder por resultados, este necesita un poquito más de control, este, ¿qué te digo yo? Puede tener un tema mucho más tradicional y no es tan innovador. Entonces vas mirando una posición que tan flexible puede ser. Pero ahí nos falta una dimensión súper importante, porque una cosa es aplicarle ese ecualizador a la posición. La otra cosa es aplicarle ese ecualizador a la persona. Y acuérdense que los cargos no tienen vida, pero las personas tienen otro tipo de motivaciones, y no necesariamente porque tú ocupes un cargo que es susceptible a ser flexibilizado, eres una persona que puede estar abierta a la flexibilidad. Acuérdense de todo lo que hemos hablado últimamente de salud mental, de manejo de emociones, de liderazgo, y ahí esa dimensión de la persona pues tiene que ser bastante cuidada en las organizaciones y no verlo desde esa organización formal que son las estructuras, la infraestructura, la tecnología, sino ver las personas, los comportamientos y las reacciones ante este tipo de situaciones. Eso me encanta porque me conecta con esta siguiente parte de nuestra conversación. Hemos hablado de lo que encontramos allá en el contexto a partir del COVID, cómo estaban las organizaciones, cómo se han ido de alguna manera reinventando con nuevas modalidades de trabajo, donde el trabajo flexible sin duda llegó para quedarse junto con otras modalidades, ¿no? Pero estás hablando de algo muy, muy importante a partir de ese índice o ecualizador de la flexibilidad, como lo llamas tú, porque tiene que ver entonces ya con las personas, con la cultura y el mismo liderazgo, ¿no? Esto es un tema de mentalidad. Nosotros, los tecnologistas, veníamos diciendo hacía como una década que la transformación digital era sobre todo una transformación humana, era sobre todo una transformación de las culturas y de las personas. Así que, ¿cuáles son esos retos que tú has encontrado con los que se han enfrentado también tus clientes en términos de la cultura y el liderazgo? Ya abordamos en un capítulo especial ahorita puntual personas, porque me parece súper importante lo que mencionas de, bueno, una cosa es que el trabajo sea flexible y otra es que la persona esté capacitada en esas habilidades que se requieren para afrontar la flexibilidad y seguir siendo productivo. Pero hablemos primero, Adriana, de cuál es el reto para la cultura y para el liderazgo. ¿Cómo es esto de empoderar personas cuando estamos acostumbrados a estar encima en la supervisión? Yo creo que en un mundo ideal y sin pandemia y sin flexibilidad, uno de los grandes retos de las organizaciones son el liderazgo y la cultura. Y es cómo hacemos las cosas y cómo somos percibidos en organización, y cómo tenemos consistencia con lo que decimos y con lo que hacemos, y cómo lo facilitamos. Y pues ahí el liderazgo se vuelve clave. Y en este tema de la flexibilidad, lo primero que nos pasó es que el entendimiento de flexibilidad no estaba igual en el mismo nivel en todos los líderes, incluso de las mismas organizaciones. Entonces, como tampoco teníamos tan claro qué significaba la flexibilidad para las organizaciones, pues hablar de una cultura de flexibilidad era pretender que cada persona resolviera el tema de la flexibilidad desde su propio conocimiento o su propia experiencia. Y tenemos líderes que son micromanagers, tenemos líderes que empoderan más, tenemos líderes que les gusta tener a las personas ahí debajo del ojo y estarlos viendo, tenemos líderes que no les gusta tener a la gente tan cercana y que solo los buscan cuando hay temas. Entonces, lo primero que las organizaciones encontraron como reto es que no tenían una sola definición de flexibilidad y que la tenían que construir, no solamente para poderle comunicar al empleado, sino para poder poner a los líderes en un ambiente mucho más tranquilo para poder gestionar a la gente. La herramienta que se le da al líder para la flexibilidad es decirle, bueno, en un ambiente flexible, usted se va a comunicar con sus colaboradores de alguna forma, usted va a mirar este tipo de comportamientos para poder medir el desempeño, o no va a mirar esto, o va a cambiar las métricas y va a tener una definición de métricas que le permita en esta flexibilidad poder realmente ser objetivo.
también le va a permitir tener espacios en donde usted pueda observar a los colaboradores y ayudarlos en ese crecimiento de carrera, porque uno de esos grandes retos también se volvió el desarrollo, ¿no? O sea, uno lo mandaban a la casa y antes el que, por ejemplo, trabajaba mucho desde afuera, pues había una concepción en las organizaciones que no tenía gran interés en crecer, que no quería que lo vieran, que el que más creciera el que estaba todo el día en la oficina, de oficina en oficina, mostrando qué tan talentoso era, y pues ahorita hay otras formas de mostrar el talento, y eso pues nos pone en un punto en donde necesitamos comportamientos parecidos en toda la organización, necesitamos tener apertura para conversar con los colaboradores, para poderlos oír, para poderlos acompañar, y todo esto nos toca las dimensiones de la cultura. La distancia del poder, quizás en unas organizaciones que eran mucho más jerárquicas se dieron cuenta que pues necesitaban estar mucho más cercanas, que necesitaban ser más planas a la hora de tomar las decisiones, porque en un mundo de pandemia pues era muy difícil pasar por múltiples niveles de aprobación para poder tomar una decisión que se necesitaba ágilmente y que fuera flexible para solucionar un problema de negocio. Aquí es donde empezamos a ver que realmente las organizaciones no son organigramas, no son estructuras, son funcionamiento. Y lo que buscamos siempre es generar mucho más luz que calor. Y parte de lo que nos pasó con esta pandemia es que cuando todos salimos corriendo para la casa, entonces en esas diferencias de liderazgo, de entendimiento de la cultura, pues empezamos a friccionar y a tener mucho más calor que luz. Y pues ese es el gran reto, ¿no? Es que si queremos organizaciones flexibles, ¿cómo somos consecuentes en la manera en que hablamos, en la manera como nos comportamos, en los procesos que la organización tiene para facilitarlo, en la infraestructura que la organización tiene para facilitarlo, y en todos esos procesos de gestión de gente que necesitamos manejar para reconocer al talento, para desarrollarlo, para medirlo, para cuidar su bienestar, porque eso también es importante, y también cuidar de los jefes, porque una de las cosas que pasó en esta reacción de la pandemia es que todo el mundo salió a mirar si el empleado estaba bien en su casa, si estaba sano. Al último que le preguntaban era al jefe, ¿no? Y de pronto tuvimos una cantidad de jefes sobrecargados, deprimidos, asustados, porque es que a los jefes también nos asustamos. Oye, Y qué pues ahí, interesante, Adriana, porque me encanta ese toque humano que le vamos dando a esta conversación, porque de eso se trata justamente el humanismo digital, de cómo seguimos hablando de tecnologías y de todos estos procesos de transformación digital, de nuevos modelos de trabajo, donde el trabajo digital comienza ya a permear todas las organizaciones. Esto ya no era de youtubers, esto ya no era el trabajo digital, ya no era de los que estábamos aficionados ahí que nos llamaban geeks. No, resulta que ahora esto sí ya hace parte de la cotidianidad de las organizaciones. Y me gusta mucho algo que estás mencionando entre líneas, es la importancia de la comunicación, ¿no? Empezar a tener estos acuerdos de definamos qué es trabajo flexible, definamos qué es empoderamiento o qué significa cada cosa en la organización para poder ir tejiendo una cultura de esta cultura saludable, ¿no? De esta cultura flexible, de esta cultura que empieza a permitir una flexibilidad, una mentalidad desde el empoderamiento de las personas, el reconocimiento de estos nuevos liderazgos. Yo creo que lo que dices para los líderes es supremamente cierto, es que estábamos de pronto deshumanizando los cargos de liderazgo, porque al final esto fue de personas, ¿no? A todos nos dio depresión, a todos nos llegó el momento en el que teníamos que estar pendientes del perro, de los hijos, de la olla a presión, del que estaba timbrando, de la llamada del equipo, como que tantas cosas sucedieron al mismo tiempo que esto desestabilizó, pero nos mostró el lado humano. ¿Cómo empezamos entonces a trabajar en este lado humano para introducir un poco también este concepto de la productividad? Porque creo que sin duda nos hemos visto enfrentados a, a cómo gestiono yo desde mi lugar de trabajo, desde el que sea, si es la sala de mi casa, el comedor, la habitación, o por el contrario, ahora regreso a una oficina, a un coworking, no lo sé, ¿no? Como que esto también se está replanteando todo el tema de espacios de trabajo en estas nuevas modalidades. Pero ¿cómo empiezo yo
como persona, como colaborador, a gestionarme en ese ejercicio del trabajo flexible, donde sin duda pues tengo que cuidar ese bienestar que hemos hablado de lo saludable, pero que tengo que atender otros asuntos que sin duda me enfrento en el lugar desde donde vaya a trabajar. Voy al mismo tiempo que la cultura evoluciona de la organización, pues yo también voy entendiendo y seguramente hay fallas, ¿no? Esa es otra de las cosas que he visto, cómo empezamos a humanizar los errores en la organización también. Pero lo que más he visto yo y las consultas que mayor me han hecho ha sido el tema de productividad, Adriana. En tu experiencia, ¿cómo ha sido esto también? Yo creo que hoy en día la conversación de la productividad ha cambiado mucho a la que conocíamos hace mucho tiempo. Muchas personas pensaron que el haber mandado a la gente a trabajar a la casa pues podría tener un efecto negativo en la productividad y si bien puede existir, digamos, esas condiciones que tú mencionas en donde llega el perro, el hijo, tenemos temas virtuales y demás, lo que sí se vio es que las personas empezaron a trabajar muchas más horas para cumplir con, digamos, las responsabilidades que tenían, lo cual pues, no es digamos, lo más correcto. Sin embargo, lo que sí empezamos a ver es que cuando tú tienes esos acuerdos bien montados y tienes una comunicación y puedes hablar de metas específicas, pues las personas pueden tener un espacio para decidir cuáles son sus prioridades, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también personal y pueden balancearlas. Y cuando tú tienes la oportunidad de decidir cómo balanceas tus propias necesidades, generalmente tienes más compromiso con la organización, mucha más gratitud con la organización, generas una experiencia diferente y eso aumenta el compromiso y el compromiso siempre está determinado por esa milla extra que cualquier colaborador quiere dar por una organización que entendió sus necesidades puntuales. Y por el otro lado, las organizaciones entendiendo que la productividad no es infinita y de hecho pasando por temas en donde he podido organizar digamos que análisis estadísticos de fronteras estocásticas para ver si la productividad puede tener límites superiores, pero llega un momento en que somos seres humanos y la productividad empieza a decrecer. Tú puedes llegar a un máximo de productividad, pero te cansas, te enfermas, sale el síndrome del burnout. Entonces, la conversación que empezamos a tener de la productividad es diferente, entendiendo que sí se puede ser productivo desde la flexibilidad. De hecho, en un estudio que hicieron para las Fortune 500, para las compañías más importantes de los Estados Unidos, el tema de manejar programas de trabajo flexible o híbrido demostró que hay un aumento entre el 1 y el 3% de la productividad de estas organizaciones con este tipo de definiciones. Y es porque cuando tú tienes hijos y te vas a tu oficina a trabajar 8 horas y estás preocupada porque te los dejaron en la ruta y no había quien los recogiera y será que le dieron la comida y demás, pues la verdad es que tú estás en el lugar que creemos como organización que es el adecuado, pero realmente si hubieras estado en la casa, quizás eso te hubiera permitido manejar tu necesidad puntual y generar espacios para ser mucho más productivos estando en tu organización, pensando y enfocado en el negocio. Esto es súper importante, a veces le quitamos valor, ¿no? De acuerdo, Ari. Una de las estadísticas que yo leía en los informes de Mercer, que además súper recomendadísimos, los vamos a estar enlazando aquí en la publicación de este episodio, tiene que ver con que el trabajo flexible no ha estado exento pues, de las dificultades que presentan los trabajadores en el lugar donde están. De hecho, hay una estadística que también está diciendo que estamos trabajando 3 horas más por día. O sea, 3 horas es abrumador. El 41% de los empleados ha informado que experimenta un nuevo síntoma, algo nuevo que le salió, pues mayor dolor en los hombros, en la espalda, en las muñecas, como que tenemos más enfermedades devenidas de lo que ha sido esta locura de trabajar en medio de la pandemia. El 65% de los empleados ha evidenciado un aumento en el uso de la salud conductual, ¿no? Lo que tú también llamabas, temas de salud emocional, de salud mental, de no tener muchas veces la capacidad de enfrentarnos a una situación tan adversa. ¿Cómo se están enfrentando las organizaciones a eso? Y esto se está midiendo también en la productividad. ¿Cómo estamos ayudando a estas personas saludables y organizaciones saludables?
Lo primero es que las organizaciones como prioridad tienen hoy en día más que nunca el bienestar de sus colaboradores. Y el bienestar está desde lo físico, pues lo emocional, y digamos que cuando llamamos salud mental, pues no estamos hablando de personajes psiquiátricos y de manicomios, sino de todo lo que implica el manejo de las ansiedades, de las emociones, de la volatilidad, de los momentos difíciles, que la verdad es que es una descripción perfecta del COVID. Eh, pues todo lo que vivimos en algún momento. Entonces, pues parte de lo que están buscando las organizaciones es tener canales abiertos para que los colaboradores se puedan expresar y puedan, digamos, hacer un poco de catarsis. Y esto significa que muchas de estas organizaciones durante esta etapa de pandemia lo que hicieron fue habilitar canales con expertos, no con el de recursos humanos, no con el jefe, sino lugares en donde puedas ir acompañando a tus empleados en el manejo de las emociones, de la ansiedad, desde la mamá que dice me llora cuando estoy en la reunión y tengo que ir a ponerle la clase virtual y demás, todo ese tipo de cosas, digamos que ahora son una preocupación también de la organización, ya no son una preocupación solamente de la mamá que tiene los niños en el colegio. También determinar si el trabajo, el lugar de trabajo es el adecuado, porque finalmente las organizaciones siempre se han preocupado por que tengamos ergonomía y pues digamos que cuidar mucho los temas de seguridad y salud en el trabajo, y cuando te cambia el lugar de trabajo, pues eso también hay que garantizarlo. Entonces, ya no solamente es decirle, Johanna, por favor, tengo una buena silla, sino que tenemos que ir al lugar de trabajo de Johanna y mirar si tiene una buena silla, si tiene un buen espacio para trabajar, buena iluminación, en temas de audición. Y entonces la responsabilidad ahorita es todavía mucho más grande, y no necesariamente porque esté en una ley, y es porque finalmente tú sabes que si tu empleado tiene el bienestar que necesita, pues realmente vas a cuidar la productividad y vas a cuidar el resultado de tu negocio, y además lo vas a tener productivo mucho más tiempo, ¿no? Entonces, se ha vuelto una prioridad, es parte de lo que las organizaciones están haciendo. Eh, el tema, por ejemplo, de las vacaciones, que antes hay organizaciones que son mucho más flexibles con esto, estamos cada vez más cuidadosos de que la gente descanse, que se tome sus tiempos, que haga sus pausas activas, eh, que bloqueen sus espacios para almorzar, que bloqueen sus espacios para estar, digamos, en sus temas personales, porque ya no existen esas organizaciones que te quieren ver lleno todo el tiempo, y ya no existen esas organizaciones en donde tú no le puedes decir a tu supervisor, oiga, esa es mi hora de almuerzo, ¿por qué no cambiamos la reunión para un poco después? Y eso es cultura, y eso es abrir espacios en donde hoy en día pues estamos en un tema de bienestar humano, pues hay que cuidar a las personas, porque las personas sanas y las personas comprometidas producen más, y eso está comprobado. Qué interesante eso. Estaba pensando también en cómo, en qué momento vamos a saber cuál es el resultado de esto, ¿no? Porque, bueno, hemos pasado por la pandemia, seguramente estamos implementando herramientas de medición, estamos como haciendo prueba y error, pero llegará el momento en el que tenemos que medir el desempeño y tendremos que darnos pues cuenta y seguramente ser flexibles incluso al momento de llegar a decirle a una persona tu desempeño tal vez no ha sido el más óptimo, ¿no? Eh, o no sé, ¿no? Yo me imagino que llegará el momento en que las organizaciones se enfrenten a la verdadera medición del desempeño en medio de todas estas circunstancias, ¿no? Antes de poder decir hemos instalado un modelo flexible. No sé si pues, Incluso durante este tiempo de pandemia, la mayoría de las organizaciones ya cerraron su año fiscal y ya tuvieron que sentarse a dar esa devolución de desempeño, y lo que pasó es que pues durante la pandemia muchas tuvieron que repensar la forma de estructurar su gestión del desempeño. Entonces te encontraste organizaciones en donde hicieron un alto el año pasado, a mitad de año, y dijeron, pensamos que esto iba a durar 2 meses, pero va a durar más tiempo. Necesitamos hacer aquí un pare y redefinir por qué vamos a medirlos a los colaboradores de aquí en adelante y hacerlo de una forma más objetiva, y eso lo hicieron muchos. Otros lo que definieron fue al final decir, mire, generalmente estas son las métricas, estamos muy enfocados en el resultado, pero hay muchas cosas coyunturales que no tienen que ver con el esfuerzo, entonces vamos también a mirar
qué tanto vimos en esta persona en términos de esfuerzo, de estar activos, de traer soluciones a la mesa, otro tipo de comportamientos que empezaron a ser bien importantes después de la pandemia y que quizás no teníamos en la mente porque solamente estábamos midiendo un resultado financiero, un resultado en el mercado y quizás el que fue más innovador, el que creó, digamos, mucho más rápido temas para responder ante la pandemia, el que trajo más ideas, pues ese también tiene una evaluación interesante de desempeño, sobre todo para tiempos en donde tenemos que mirar el real balance entre la resiliencia y la eficiencia. Pues porque todo en la vida no es eficiencia si queremos negocios sostenibles en el tiempo. Los que fueron más resilientes son los que van a tener un mejor largo plazo, no necesariamente los que fueron más eficientes. Y es ahí donde el desempeño entra a jugar. Genial, genial, porque ahí y hago un paréntesis para invitar a la audiencia a que escuchen uno de los episodios anteriores donde estuvimos hablando puntualmente de estas habilidades del futuro, entre ellos el tema de la resiliencia, de estas habilidades que sin duda se están evaluando y que se requiere que se desarrolle de los colaboradores que hoy enfilan las organizaciones y tú lo estás planteando, ¿no? O sea, hoy en el desempeño probablemente ya no es tanto el resultado, sino también, bueno, quién fue el que pudo haber sido también más innovador acá, el que fue más creativo, el más recursivo, el que comunicó y lideró en medio de esta circunstancia, e incluso talentos ocultos que antes de pronto ni siquiera habíamos percibido y estaban ahí, o por el contrario, personas que definitivamente les ha dado duro enfrentarse a esta circunstancia. Entonces me parece interesante también el tema de poder flexibilizar el desempeño, porque sin duda no estamos ante los mismos escenarios. Ari, antes de terminar, hay un concepto también que me gusta mucho de Mercer, que lo llaman Flex the Future. Flexibilicemos o flexibilizando el futuro de alguna manera. ¿Cómo ves tú el futuro en general de la dinámica laboral de las organizaciones? ¿Qué deberíamos saber las personas y las empresas a este punto? Si lo quieres de pronto eh, desde el punto de vista de un consejo o algo que deberíamos saber. ¿Cómo es este futuro que tú Pues visualizas? yo creo que este futuro que necesitamos empezar a pensar no viene desde la esfera laboral, viene desde cómo interactuamos con el consumidor, cómo interactuamos en el mercado, cómo interactuamos con las personas, lo que aprendimos de la pandemia y lo que eso nos lleva a apropiar nuevos temas digitales, a manejar nuevos tipos de tecnologías y esto al final del día lo que hace es darle forma a cómo nos organizamos en las empresas y desde el lugar de trabajo para poder atender una necesidad humana, una necesidad de consumo, una necesidad de la sociedad. Y eso implica que flexibilizar el futuro es dejar de pensar de manera, yo siempre digo cuadriculadamente y solo desde la práctica y la política, porque al final la práctica y la política sirven cuando tú puedes generar valor digamos, a tu mercado y es lograr tener modelos híbridos mucho más allá de las regulaciones y de las barreras que nos dan en ciertos casos las legislaciones que tenemos en los países. Entonces, lo primero que yo veo es tenemos que entender que el trabajo ya no es la semana de 5 días a la semana, tantas horas al día, tantas horas que una persona tiene que tener un contrato de trabajo. Ya no solamente miramos el trabajo desde el contrato fijo o indefinido, ya no, o sea, nos toca repensar es qué necesitamos tener en términos de la fuerza laboral para poder atender una necesidad de mercado y eso implica también poder atender una necesidad de las personas que necesitan cuidar a sus hijos, que necesitan cuidar a sus padres, que necesitan tener, digamos, espacios y que muchas veces no es que la empresa no esté generando esos espacios, sino que las personas no quieren trabajar 8 horas al día porque quieren tener contratos mucho más flexibles y es habilitar un futuro del trabajo en donde tú puedas conseguir a la persona correcta en el momento correcto con las competencias y los conocimientos correctos, sin tener que tener esa cuadriculado modelo que veníamos trabajando antes. Entonces, flexibilizar el futuro es ver que hay diferentes dimensiones, que no es la misma siempre para todo, ese tema de que una forma soluciona todos los issues que yo tengo en una compañía fue totalmente recogida después de esta pandemia, que las organizaciones tienen que ser suficientemente ágiles
en la planeación de su talento, y ya no se planea el talento solamente para la necesidad de mercado que tienes hoy. Hay organizaciones que están planeando su talento para los próximos 5 años, incluyendo los cambios de industria y los cambios de tecnología, y eso implica que están haciendo una medición de si en 2 años entra una tecnología que me va a resolver A y B y C, eso que implica en el número de personas que yo tengo, en los conocimientos críticos, en las competencias claves, y qué voy a hacer yo hoy, 3 años antes, para poder estar listo en ese momento. Eso es flexibilizar, es abrir la mente y entender que el futuro ya y las estrategias ya no son de 5 años, ya todo está cambiando mucho más rápido, y cómo nos paramos en el hoy para resolver el hoy, pero dejamos abierta la puerta para ir resolviendo el futuro, cambiando la turbina mientras volamos, pues va a ser muy, muy importante para tener negocios sostenibles en el tiempo. Y son sostenibles, lo hablo desde la perspectiva del negocio como tal, también con las personas, ¿no? Genial. Bueno, pues estamos ya finalizando este episodio, Adriana, agradeciéndote mucho a ti, a Mercer, además por esos interesantes estudios que han hecho, por ayudar a las organizaciones sin duda a desenmarañar un poco este caos en el que nos encontramos, y particularmente por traer esta visión de lo humano a nuestro podcast de Humanamente. ¿Hay algo final que quisieras de pronto agregar? ¿Qué libro podríamos, no sé, leer? ¿Qué serie o qué consejo final? ¿Dónde crees tú que podamos dar un doble clic a esta conversación para quienes quieran ahondar sobre el trabajo flexible? No, yo los invito digamos que leer todos estos informes que Mercer ha venido creando. Esto es capital intelectual que queremos compartir con ustedes. Y pues viene también de la experiencia de lo que hemos vivido con muchos de los clientes, pero también de hacer estudios hacia el futuro de cómo vamos a estar como sociedad y qué necesitamos ir fortaleciendo desde esta flexibilidad que estamos manejando. Y pues más allá de recomendar lectura y demás, tenemos que cuestionarnos en la forma como pensamos y en la forma como estamos enfrentándonos en el mundo que tenemos hoy, porque es que el mundo nos cambió y estamos en un momento de constante aprendizaje, y eso implica que esa flexibilidad también nos va a obligar a aprender nuevas formas, a no dar por sentado que lo que veníamos haciendo es lo correcto o lo que mejor el resultado nos va a dar, y pues mi llamado es a que tengamos esa apertura y que entendamos que ya no es una cuestión de jerarquías, ya no es cuestión de organigramas, es cuestión de funcionamiento. ¿Qué hacemos para funcionar e interactuar mejor? Gracias, Adriana, por esta conversación tan interesante. Estuvimos hablando del trabajo flexible, de estas nuevas formas del trabajo, de la productividad, de cómo ha afectado las culturas y el liderazgo, estas nuevas modalidades de trabajo. Y quiero cerrar este episodio con una frase poderosa también que leí en los informes, y es empatía a la par de la economía. Creo que este gran futuro que estamos labrando hoy requiere de esta mirada de lo humano, esta mirada empática de quienes estamos forjando el futuro, pero que también nos interesa, por supuesto, una economía saludable, sostenible, donde los negocios y, por supuesto, las personas y el progreso de las sociedades, pues, brille con luz propia. Yo soy Joana Prieto y esto es Humanamente, una mirada al humanismo digital, donde la tecnología nos ayuda a labrar ese futuro que queremos. Muchísimas gracias, Adriana, a ti, a quienes nos escuchan. Los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias a ti, Joana. Encantada de haber estado en este episodio.